México antiguo. La política estaba dividida en nobles, plebeyos y esclavos. Los nobles vivían en los palacios residenciales o señoríos y en los barrios que son conocidos como los calpulli. Los esclavos mayormente eran sacrificados o esclavizados. La sociedad estaba organizada por gobernantes y por los jefes de los calpulli. Las primeras de ese tiempo era la agricultura, que era la más importante, y ahí podían cosechar que era el frijol, la calabaza, el cacao, el chile y entre otros. La segunda era el comercio. El comercio estaba organizado por los comerciantes y los pochtecas. El comercio estaba a nivel local, regional e internacional. Y mayormente los comerciantes eran espías o agentes encubiertos por el Estado. El servicio a cargo de los artesanos estaba dividido en tres partes, que era el servicio a cargo de los artesanos. Estaba dividido en tres, que eran los de consumo inmediato, que era el consumo intermedio, que era procesado, que eran las armas, los vestidos y los bienes de prestigio, que eran las joyas preciosas y las de oro. Sobre la organización política y económica del México colonial. Son en tres partes. Los españoles ellos tenían grandes puestos y mestizos, indios y negros tenían, por ser clase baja, ellos automáticamente eran esclavos. Estaba el otro que era étnico, era tres partes, que era comercio, minas y agropecuarias. Las minas eran sobre ciudades pequeñas, conocidas como las reales minas. Las reales minas, de ahí sacaban los lingotes y las monedas que eran mandadas al rey. Ellos tenían que sacar un permiso al virrey para poder vender sus productos. El agropecuario se dividía en dos partes, era sustancial y comercial. El comercial era sobre los ranchos y haciendas que abastecían a pequeñas ciudades y a las minas reales. El comercial, ese era para mantenerse, a sí mismo, pero en sí el 70 y 80% eran mandados al rey. El político era sobre pequeñas repúblicas que eran dirigidas por indios o españoles. Ellos recibían órdenes del virrey. El virrey dirigía las iglesias donde estaban los obispos y los párrocos. Ellos eran mandados a hospitales, escuelas, iglesias. El virrey también supervisaba a los tribunales civiles, penales, comerciales y administrativos. Hablar sobre la organización del México independiente. Primero que nada, es importante recalcar el hecho de que se puede dividir principalmente en dos periodos. Primero que nada, se encuentra un periodo de 50 años en el que hubo una muy relativa paz, que estuvo plagado por golpes de Estado, múltiples guerras interiores en México. Y durante este periodo hubo 41 presidentes, de los cuales la mayoría se reeligió múltiples veces. Un gran ejemplo de esto sería Antonio López de Santana, el cual se reeligió en total 11 veces durante este periodo de tiempo. Ahora, en cuanto al aspecto económico, desde 1821 a 1867, podremos recalcar el hecho de que, primero que nada, hubo una gran escasez en cuanto a alimentos y debido a las secuelas de la guerra, se destrozaron muchos caminos, por lo que también hubo muchas pérdidas en cuanto al comercio. Después del 1867, gracias a las leyes de reforma que crearon nuestros presidentes Juárez y Lerdo, y a la invención, o más bien al hecho de que trajeron el ferrocarril, el telégrafo y el monorriel aquí, se pudo reexpandir el comercio y la agricultura, permitiendo así un mayor progreso para México. Múltiples veces. Un gran ejemplo de esto sería Antonio López de Santana, el cual se reeligió en total 11 veces durante este periodo de tiempo. Ahora, en cuanto al aspecto económico, desde 1821 a 1867, podremos recalcar el hecho de que, primero que nada, hubo una gran escasez en cuanto a alimentos y debido a las secuelas de la guerra, se destrozaron muchos caminos, por lo que también hubo muchas pérdidas en cuanto al comercio.
Después de 1867, gracias a las leyes de reforma que crearon nuestros presidentes Juárez y Lerdo, y a la invención, o más bien al hecho de que trajeron el ferrocarril, el telégrafo y el monorriel aquí, se pudo reexpandir el comercio y la agricultura, permitiendo así un mayor progreso para México. En cuanto al aspecto político, es importante recalcar que, como ya dije, durante los primeros años hubo muchos problemas. Después, de 1867 a 1876, un periodo de aproximadamente 20 años, tuvimos un pequeño periodo de paz que se dividiría en dos pedazos, la fase A y la fase B. La fase A inicia en 1867 y dura 11 años. Esta fase se puede destacar por el hecho de que solamente tuvimos 3 años de paz durante ella. Después tuvimos 3 años de la Guerra de Reforma, 2 por la intervención francesa y unos 3 más por la Guerra del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Pasado esto, llegamos a 9 años en los cuales fue cuando México empezó a florecer, que fue cuando entraron en su gobierno Benito Juárez y Lerdo. Gracias a estos dos presidentes y todas las reformas que crearon, México pudo volver a sobresalir y dejar de ser considerado el mal chiste político que como nos consideraban el resto de las potencias, que vendrían siendo Estados Unidos, Inglaterra y España. El porfiriato, como su nombre lo dice, fue un gobierno de Porfirio Díaz, acompañado de su compadre Manuel González. En este periodo, que consistió de 1877 a 1911, Porfirio Díaz gobernó los primeros 7 años y Manuel González gobernó los siguientes 4, y después Porfirio Díaz gobernó 6 veces consecutivas, 6 gobiernos. Bueno, después de esto, Manuel González y Porfirio Díaz lograron que algo que la República restaurada que no logró, que fue tener una nación políticamente desarrollada industrialmente y económicamente. Bueno, no cabe mencionar que todo esto hizo que México quedara en una gran deuda que es enorme y hasta la fecha no se ha podido pagar. Cabe mencionar que durante este periodo también se creó la clase obrera y se industrializó totalmente México, que era algo que no había en la organización política y económica del México moderno y contemporáneo. Básicamente abarca lo que políticos y historiadores han denominado como los gobiernos de la Revolución Mexicana, cuyos 2 elementos básicos fueron la maquinaria estatal autoritaria, centrada primero en el poder de políticos, militares y caudillos, quienes controlaban algunas regiones del país, y después en organizar un partido de Estado denominados sucesivamente PNR, PRM y PRI. La organización política de los gobiernos militares y revolucionarios se encargaban de la tarea de reconstruir el aparato político, acción y gobierno, básicamente de maximato y organización de gobierno civil. Esta etapa marca los momentos de apogeo y crisis de gobierno del milagro mexicano, y luego del apogeo comenzó la larga etapa de crisis que duró de 1970 al año 2000. La organización económica de México contemporáneo. La economía mexicana funcionó durante el siglo XX en varios modelos de organización y crecimiento económico. En 1880 a 1938 se creía que para poder generar empresas, negocios, productos, riquezas, empleos en México se debería fomentar todas las empresas que abastecieran productos primarios a industrias extranjeras. A esto se les denomina como modelo primario exportador. Mi madre dijo una vez,